Dios pueda bendecirles, queridos hermanos. Es un placer saludarles en esta ocasión y tener la oportunidad de estudiar en la escuela sabática con cada uno de ustedes, esperando que el estudio pueda ser para vuestra bendición y nos ayude a ampliar nuestro conocimiento de las historias bíblicas y también de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En esta ocasión estará vuestro servidor Luis Argueta y también nos acompañará el pastor Enrique Ramos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, también por la invitación y poder colaborar en el estudio de estas lecciones que son de mucha importancia, ya que estos consejos, ¿verdad?, nos da a entender cómo pasó en aquella época cuando no había rey, ¿verdad? Y según la Escritura, hacían lo que bien les parecía. Ahí podemos ver cuáles eran las intenciones del corazón humano también. Así es, todo eso, hermanos, hemos estado estudiando y lo seguimos viendo cómo el ser humano, lamentablemente, cuando se aparta de la dirección de Dios, termina cometiendo cosas malas. Hoy vamos a estudiar una lección que también nos va a dejar una enseñanza en relación a eso, para que aprendamos nosotros la lección de lo que ya vivieron nuestros antepasados y evitemos cometer esos mismos errores. Queremos iniciar orando a nuestro Dios para pedir su dirección divina en el estudio que vamos a tener. Oremos. Padre bueno y misericordioso Dios que habitas en el alto cielo, te queremos agradecer en primer lugar por la vida. Gracias por tus cuidados, gracias por tu inmenso amor y queremos suplicarte que nos ayudes a confiar en tus promesas, que nos ayudes a tener en consideración tu palabra siempre y que podamos dedicar nuestra vida a tu servicio. Oramos, Señor, para que nos ayudes a no cometer esos errores que han cometido nuestros antepasados y si los cometemos, ayúdanos también a aprender la lección para no volver a hacerlos. Oramos para que tu misericordia nos acompañe, para que tu Espíritu nos guíe y para que perdones también nuestros pecados. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de haber orado a nuestro Dios, vamos a tener el estudio de la lección. Es una lección muy importante que nosotros tengamos en consideración. Es prácticamente la secuencia histórica que hemos estado viendo sobre el tiempo de los jueces, cómo el pueblo se desenvolvía en esa etapa de la historia. Y hoy corresponde a la lección titulada Exceso y Arrepentimiento. Hay un párrafo que aparece a manera de introducción que está en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página número 19, el cual dice: ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es lícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa, ferviente y sensata, sólida como una roca, en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio, y en cada nueva presentación habrá almas que serán arruinadas. Hoy vamos, hermanos, a hablar justamente sobre eso, sobre unos excesos que se dieron en el mismo pueblo y también cómo eso trajo arrepentimientos en parte considerables y en parte también arrepentimientos solo de palabras. Pero vamos a tomar todos estos puntos para desarrollar la lección. La pregunta número 1, el pastor Enrique Ramos nos dice lo siguiente: ¿fue inspirado y apropiado el voto hecho en Mizpa? Y la su pregunta: ¿qué remordimiento sintieron los israelitas después de haber ido demasiado lejos en el castigo de los benjaminitas? Muy bien, hermano, vemos el voto que hicieron ellos. Ahí no podemos ver que sea una inspiración, ¿verdad? O que sea algo apropiado, porque hemos estado estudiando cómo fue el problema que se dio entre la tribu de Benjamín con las demás tribus. Conocemos la historia, los temas anteriores de esta lección nos hablaban la causa por la que los tribus fueron a pelear, ¿verdad?, contra las de Benjamín, y conocemos la historia, hasta qué punto hemos llegado, que casi, ¿verdad?, la tribu había desaparecido. Según la última lección, ¿verdad?, habían quedado unos pocos hombres todavía de la tribu de Benjamín, así que ellos hicieron un voto. Ellos dicen: y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Así que tenían ese voto, ¿verdad? ¿Fue inspirado? Claro que no, ¿verdad? Fue según el concepto, ¿verdad?, humano, según sus sentimientos, ¿verdad?, de odio o de rencor que sentían contra los de Benjamín. ¿Por qué? Eso es lo que estamos analizando. De que algunas veces, ¿verdad?, uno piensa que lo que está haciendo está bien,
pero basado en los sentimientos, sin llevarlo a un juicio, ¿verdad? Sin razonar, podemos cometer muchos errores en la vida. Y estos hombres en esta oportunidad sentían, me imagino, ¿verdad?, esa ira contra los de Benjamín, que hicieron un voto. Así que podemos decir nosotros, hermano Luis, que no era inspirado ni tampoco fue apropiado, ¿verdad? Este voto que hicieron de no darles hijas a las tribus de Benjamín por mujer. Bueno, naturalmente en su época no estaba permitido que se mezclaran una tribu con otra. Pero en este caso, como no había quedado ninguna mujer, no podían ellos decir que tomaran de las cananeas. Así que, pero entre ellos habían hecho este juramento. Y sabemos a qué iban a llevar este juramento: a desaparecer por completo los pocos hombres que habían quedado. Ahora dice, ¿qué remordimiento sintieron? Bueno, después de haber hecho, ¿verdad?, toda esa matanza, que murieron miles, ¿verdad?, de las tribus de Benjamín, hombres, ¿verdad?, mujeres, niños, y solamente unos pocos habían quedado. Dice esta cita del libro de Jueces, capítulo 21, que ellos alzaron su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy en Israel una tribu? Así que ellos sintieron ese remordimiento. Había sido un pueblo, ¿verdad?, muy numeroso, y ahora estaban sintiendo, ¿verdad?, los efectos después de la batalla. Porque no fue una sola batalla, fueron 3 batallas las que tuvieron. Y en aquel momento ellos se sentían, ¿verdad?, valientes o con el deseo de castigar a los de Benjamín. Pero ya en este momento, cuando se habían dado cuenta de los resultados, ahora era el momento que estaban cometiendo, que estaban sintiendo ese remordimiento de que entre las tribus de Israel ya faltara una. Bueno, habían unos pocos hombres, ¿verdad? Pero casi estaba por extinguirse por el voto que ellos habían hecho en este lugar. Así es, entonces era un punto delicado porque analizaron las consecuencias luego de haber hecho la acción. Okay. O sea, ellos no midieron que de verdad iba a desaparecer una tribu por el voto que ellos habían hecho. Conclusión de la pregunta número 1. ¿Fue inspirado y apropiado el voto hecho en Mizpa? No fue ni apropiado ni tampoco fue inspirado. ¿Y qué remordimiento sintieron? Fue el remordimiento que faltara una de las tribus en Israel. La pregunta número 2 lleva un subtítulo: cuidado con hacer juramentos. Y dice la pregunta: en su celo por castigar a los benjamitas, ¿qué juramento hicieron los israelitas? Y qué enorme arrepentimiento tuvieron después de causar tantas muertes en la tribu de Benjamín. Aquí estamos viendo otro punto que conlleva otro juramento. Ya habían hecho un juramento, lo leí el pastor, hablaba del juramento: no vamos a dar a nuestras hijas por mujer a los de Benjamín. Ahora venía otro juramento. Ellos en el versículo de la pregunta anterior nos decía que habían llegado esa noche a pasar en la casa de Dios. Ahora la narración nos dice: al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí altar y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento. ¿En qué consistía el juramento? Dice aquí: contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Aquí encontramos ya otro juramento. Un juramento hecho ya no contra los de Benjamín. Ahora el juramento iba en contra de aquellos que no fueron a la batalla en contra de los de Benjamín. Esto, la misma pregunta nos dice: en su celo por castigar a los benjamitas. O sea, ellos tenían todavía ese celo. Recordemos, Pastor Enrique, que los de Benjamín incluso les habían ganado algunas batallas. O sea, eso estaba en su corazón, estaba vivo. Aparentemente el remordimiento estaba de va a desaparecer una, pero también estaba aquel deseo de quiénes colaboraron y quiénes no colaboraron. Aquí vemos la astucia, quizá podemos llamarle de esa manera, o el plan de las tribus de Israel
para saber quién no había ido a la batalla. Todos habían sido citados para ir a la batalla. Ahora ellos planean esto. Vamos a ofrecer un holocausto, vamos a traer una ofrenda de paz. Y aquí todos los que hemos ido a la batalla tenemos que estar en esa ofrenda, en ese sacrificio, en este holocausto. Todo el que no haya venido a este holocausto es porque no ha ido a la batalla. O sea, fue una estrategia, Pastor Enrique, para saber quién había apoyado en la guerra contra los de Benjamín y quién no había apoyado en esa batalla, en esa guerra. Y curiosamente encontramos, hermano, que se había hecho también un juramento. Si alguien no viene a alabar es porque no ha ido a la batalla. Y el juramento va a ser que esta persona va a ser condenado a muerte. O sea, era la muerte prácticamente. Iban a ir contra ellos a quitarles la vida. Ese era el juramento. Y en su pregunta también toca otro detalle muy significativo. ¿Qué arrepentimiento? En la primera pregunta era ¿qué remordimiento? Va a desaparecer una tribu. En esta hora es ¿qué arrepentimiento tuvieron después de causar tantas muertes en la tribu de Benjamín? Ahora viene ya el arrepentimiento. Aquí podemos notar algo. Las muertes que habían causado eran muchas. Solo, Pastor Enrique, no sé si recuerda la lección anterior, decía que solo en la última batalla habían muerto 25.100 hombres de Benjamín, solo en la última batalla. O sea, había sido una mortandad enorme. Y al pensar en todo eso, vino un arrepentimiento. El arrepentimiento, dice el versículo 6 del libro de Jueces capítulo 21, y los israelitas se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu, ¿qué haremos en cuanto a mujer? Para los que han quedado, nosotros hemos jurado por Jehová, que no le daremos nuestras hijas por mujer. Entonces, ¿de qué se arrepintieron? ¿O qué enorme arrepentimiento? Se arrepintieron del juramento que habían hecho, porque ahora ellos sí eran conscientes. Ahora que analizaron, dijeron, va a desaparecer la tribu. ¿Y cómo va a ser que va a faltar una tribu? Entonces, se arrepintieron del juramento que habían hecho de no dar a sus hijas por mujer a los de Benjamín, y lógicamente se arrepintieron también por la crisis que ellos mismos habían causado al desatar tan grande mortandad. Eso fue lo que estaba pasando aquí en relación a esto. Pastor Enrique, y ahí también está otro detalle, ¿nos ayuda con él? Bueno, hermano Luis, la parte que quiero resaltar es una enseñanza para nosotros ahora, porque ellos hicieron juramentos. Anteriormente, desde la época de Moisés, se les había enseñado que podían jurar en el nombre de Jehová. Ahora dice esta nota de que vi que algunos de los hijos de Dios han cometido un error con respecto a los juramentos, y Satanás se aprovecha de eso. Sí. Anteriormente vemos en esta historia los juramentos que ellos hacían, de no darle de sus hijas a los de Benjamín, y ahora el juramento, ¿verdad?, que tenían ahora de darle muerte a los que no habían apoyado en la batalla. Así que eran juramentos que ellos mismos entendían que no se podían violar. Por eso ellos sentían ese celo, ¿verdad? Que si lo habían jurado, procuraban mantenerse firmes en el juramento porque lo habían hecho en nombre de Jehová. Así que ahí podemos ver nosotros de que todas esas costumbres, se hizo una costumbre el jurar. Por eso que ya en la época de Jesús dijo que tu respuesta sea sí, sí o no, no. Ahora vamos, como dice la nota de esta pregunta, que no está hablando de un juramento judicial, sino de un juramento común, ¿verdad? A lo que Jesús amonesta a cada uno de nosotros a no practicarlo, sino que nuestra respuesta, como aún dice el apóstol Pablo en el libro Romanos, Dios es testigo, ¿verdad? Hasta ahí, no podemos llegar a más. Así que ese juramento a nosotros también nos puede perjudicar, porque en esta nota habla de que tantas personas, dice, juran por su cabeza, juran por la vida, juran, ¿verdad?, por el cielo, por la tierra, y hasta ponen a Dios como testigo. Y hay algunos que dicen que Dios me quite la vida si lo que yo estoy diciendo no es verdad. Entonces, esos juramentos es lo que Jesús nos pide, ¿verdad?, ahora en la palabra de Dios, de que ya no lo hagamos o no lo practiquemos, porque por la costumbre del juramento, en el pasado se cometieron muchos errores. Y qué triste es, Pastor Enrique, el hacer un juramento que sabían que lo debían cumplir
Y cuando reflexionaban, se daban cuenta que era un juramento que no era adecuado. Pero tenían el compromiso de ser un juramento y que sí lo tenían que cumplir. Era algo trágico para el pueblo, que juraban, luego se arrepentían, pero lo tenían que cumplir. Dice la conclusión de esto entonces, en su celo por castigar a los de Benjamín, ¿qué juramento hicieron los israelitas? Que todo el que no se presentara delante de Jehová y que no hubiera ido a la batalla, debía morir. Ese fue el juramento. ¿Y qué enorme arrepentimiento tuvieron? Se arrepintieron del juramento que habían hecho en su primera etapa y también se arrepintieron de la crisis que ellos mismos habían ocasionado. La pregunta número 3, Pastor Enrique Ramos. ¿Qué otra orden arbitraria e injusta impuso la asamblea? Y si lamentaban cómo había procedido contra los benjamitas, ¿cómo podrían justificar ahora comportarse de manera similar contra los habitantes de Jabes Galaad? Muy bien, analizamos de que ellos, ¿verdad? El siguiente día de la batalla, fue ahí que establecieron un altar. Ahí nos da a entender que ahí no estaba el altar, sino que ahí establecieron para ofrecer sacrificios, ofrendas de paz. Y el propósito era tener al pueblo reunido. Así es. Para poder censar y poder analizar quién no había ido. Y ya en esta cita bíblica de Jueces, capítulo 21, 8 en adelante, dice, ¿verdad? Y dijeron, ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Así que si no estaba ahí, era señal de que no había apoyado a la batalla. Así que ellos dan otra orden, ¿verdad? Arbitraria e injusta, como dice la pregunta, ¿verdad? Y imponen, ¿verdad? Mandar, dice la cita bíblica, a 12,000. A 12,000 hombres, ¿verdad? Para que vayan, y eran de los más valientes, para ir, ¿verdad? A destruir a toda la ciudad, ¿verdad? Habitantes, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Mujeres, todos, ¿verdad? Ancianos de Jabes Galaad. Así que es interesante ver cómo, ¿verdad? Estos israelitas, ¿verdad? En ese momento, ellos tomaban, ¿verdad? Hacían su asamblea y tomaban decisiones. Y fue una decisión, ¿verdad? Arbitraria de ir a castigar. Bueno, nosotros conocemos, ¿verdad? Acerca de Jabes Galaad, que vienen, ¿verdad? Desde la época de Josué, ¿verdad? En la conquista de la tierra prometida. Desde ahí, ellos se habían unido, ¿verdad? Porque ellos, con engaños, llegaron hasta Josué. Pero como habían hecho un juramento, a pesar de que había sido engañado, pero no les hicieron daño. Ahora se contaban también como israelitas, sí, como parte, ¿verdad? Del pueblo, aunque no eran israelitas quizás de sangre, ¿verdad? Pero sí eran contados parte, ¿verdad? Del pueblo de Dios de esa época. Así que toman la orden de ir y castigar, ¿verdad? Matar a todos los habitantes de Jabes Galaad. Y también vemos, ¿verdad?, que podemos analizar. Dice, ¿cómo podrían ahora justificarse? Sí, anteriormente hemos visto que ellos se lamentaban por las consecuencias de que casi desaparecía una tribu en Israel. Ahora, ¿cómo ellos podían justificar esta otra matanza que habían hecho? Pues sabemos nosotros que no podían, ¿verdad? No podían justificarse por las matanzas, ¿verdad?, que estaban realizando. Todo lo estaban haciendo simplemente por sentimiento, ¿verdad? No lo hacían con un juicio sereno, sino por sentimientos, por rencores, por odio, ¿verdad?, que aún mantenían por no haber apoyado a la batalla contra Benjamín. A veces uno, pastor, se arrepiente no de la acción que ha cometido, sino de las consecuencias que uno está pasando. Era lo que le pasaba aquí. En realidad, si ellos de verdad hubieran estado arrepentidos, no hubieran repetido la acción que habían hecho ya anteriormente. Pero en esta parte encontramos que ellos, a pesar de que decían, nos arrepentimos de haber hecho esto, de haber jurado, estaban siguiendo el mismo camino, estaban haciendo lo mismo ya con otras personas. Conclusión de la pregunta número 3. ¿Qué otra orden arbitraria e injusta impuso la asamblea? La orden fue ir a matar a los de Jabes Galaad. Ahí se dio la recomendación cómo lo debían hacer. Su pregunta nos decía también cómo podrían justificar ahora comportarse de manera similar contra los habitantes de Jabes Galaad. Pues en realidad no había justificación. Estaban haciendo lo mismo y no podían justificarse. La pregunta 4 lleva un subtítulo que nos va a ayudar a entender todo lo que viene. Pensamiento humano. Dice la pregunta,
¿A qué recurrieron ahora los israelitas en el intento de reparar el daño hecho? ¿Y cuál fue la causa de la división entre ellos y la tribu de Benjamín? Ellos ya habían causado un daño. Habían matado a los moradores de Benjamín, habían quedado unos pocos. La historia nos narra que no habían sido muchos, no eran ni siquiera 1000, Pastor Enrique. Era un grupo pequeño el que había quedado. Ahora, ¿cómo se va a solucionar esto? Ya habían visto las consecuencias. Tenemos que cumplir el juramento. Y eso quiere decir que los pocos que han quedado vivos, a la hora de que mueran, no van a dejar descendencia porque no van a hallar mujer. No pueden tomar de las cananeas porque es una prohibición de parte de Dios. Y si nosotros hemos jurado que no le vamos a dar, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y ahí fue donde ellos hacen algo para tratar de remediar o de reparar el daño que habían causado. En la orden contra los de Jabes Galaad, la orden era: van a matar. Ahí mencionaba, van a matar a los moradores de ahí, van a matar mujeres, van a matar niños, pero van a dejar con vida, mencionaban la orden que se había dado, a toda mujer que no haya conocido ayuntamiento de varón. Esa había sido la orden. Ahora, cuando dejaron vivas esas mujeres, ellos idean el plan. Dice la narración de Jueces 21, versículo número 14. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad. Mas, dice la narración, no les bastaron estas. Aquí vemos, hermanos, lo que ahora ellos hacen. No puede ser que desaparezca una tribu, hemos hecho mal, remediémoslo con las mujeres que quedaron vivas de los que no fueron a la batalla. Aquí viene un detalle interesante, hermano Enrique. ¿Por qué si estas personas de Jabes Galaad eran contadas por el pueblo, por qué mujeres de ahí sí les dieron los israelitas? Lógicamente, si los de Jabes Galaad no habían ido a la batalla contra Benjamín, ellos no habían hecho el juramento de darle a sus hijas por mujeres. Quiere decir que al no haber hecho el juramento, esas mujeres sí podían dárselas a los de Benjamín. Por eso ellos toman a bien hacerlo de esta manera. Y lo hicieron. Pero dice ahí que no les bastaron. Eran demasiado pocas para poder entregárselas. Ahora, aquí viene un detalle bien significativo en relación a esto. Ese fue el plan. Su pregunta: ¿cuál fue la causa de la división entre ellos y la tribu de Benjamín? Aquí vemos, hermanos, cómo había hecho esto. Nos está hablando de los israelitas. ¿Qué hicieron los israelitas para reparar? Ahora la pregunta: ¿qué fue lo que causó división entre los israelitas, las tribus, y los de Benjamín? De acuerdo al versículo, lo voy a leer. Jueces 21:15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. A simple vista, hermanos, podemos llegar a pensar que el que había causado toda esa división, todo ese problema, había sido Dios, por lo que dice aquí, que Dios había abierto una brecha. Pero quiero decirles que en ningún momento la culpa era de Dios. ¿Qué había causado esa división? En las lecciones anteriores hemos visto cómo podemos decir, hermano Enrique, el mal proceder, ¿verdad? Sí. De los mismos del pueblo había ocasionado que se diera o se desarrollara este problema. Ellos habían tomado malas decisiones, habían hecho malas acciones, habían tomado un celo desmedido por querer aparentemente hacer lo correcto, habían llevado al extremo. Decían una de las notas anteriores, hermano Enrique, que toda decisión, por buena que pueda parecer, si la llevamos a un extremo, a un exceso, se convierte en algo que desagrada a Dios. Ellos, creyendo que estaban haciendo las cosas correctas delante de Dios, lo llevó a tomar decisiones que los terminaron llevando a esa batalla. Por eso es que el versículo pienso que dice que Dios había abierto una brecha, porque ellos hacían las cosas pensando que estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Prácticamente lo hacían en nombre de Dios. Y ellos aparentemente habían causado ese problema por defender la causa de Dios, pero no había sido así. En ningún momento, hermanos, Dios iba a estar alegre, iba a estar contento, iba a desear que entre su mismo pueblo estuviera dándose esta calamidad, esta crisis, pero sus malas decisiones, sus impulsos mismos los habían llevado a causar esa división entre ellos, las tribus en general, y la tribu de Benjamín.
comentario más. Sí, hermano Luis, pensando en esta subpregunta, ¿cuál había sido esa causa? Bueno, lo hemos estudiado en lecciones anteriores, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado que cometieron algunos hombres? No fueron todos. No todos. Algunos hombres de la tribu de Benjamín. Conocimos ya esa historia, ya la hemos meditado, pero es interesante ver, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? En su celo por querer castigar, no solo fueron a ellos, sino que también los de Benjamín también cubren, ¿verdad? Cubren a los hombres, ¿verdad? Perversos que habían hecho esa maldad y entraron en problemas. Así que no había sido Dios. Había sido entre ellos mismos se había abierto, ¿verdad? Esa brecha. Ahora también para nosotros, ¿verdad? Estudiando estas lecciones, también nos dice, ¿verdad? La nota, ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. En aquella oportunidad ellos pensaron, si no nos entregan esos hombres, los matamos a todos. Y hubo muchas muertes, miles, ¿verdad? Entre ambos ejércitos. Así que, y es importante conocer, ¿verdad? De que, ¿qué es lo que viene pues del corazón? Como dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Muertes, adulterio, fornicaciones. Ahora, eso es en una parte humana, cuando nosotros pensamos querer hacer justicia, ¿verdad? Según nuestros propios medios. Porque también la lección nos habla de que nosotros, ¿verdad? No podemos decir, yo soy un cristiano, ¿verdad? Practicando una religión legal. No se puede hacer. O solamente dice haciendo una modificación de la vida antigua o solamente una mejora. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano implica una transformación, ¿verdad? Del ser. Porque si seguimos nuestros mismos impulsos, ¿verdad? O solo queremos cubrir algo de lo que antes éramos y hoy decimos, hoy soy cristiano y ya no lo cometo, no somos cristianos. En aquella época los israelitas se creían, ¿verdad? Sí era el pueblo de Dios, pero habían llegado a un punto que se creían que eran celosos, pero llegaban a unos excesos, ¿verdad? Sí. Como estamos viendo en la historia. Los excesos que lo llevaron, que después también habían remordimientos, ¿verdad? Entre ellos. Amén. El mismo pecado entonces, Pastor Enrique, había llevado a ese problema grande. La mala acción que habían hecho unos pocos hombres ocasionó que todo Israel estuviera en un conflicto ya armado, porque era ya una guerra, una batalla. Concluimos con esta pregunta 4. ¿A qué recurrieron ahora los israelitas en su intento de reparar el daño hecho? Recurrieron a dar las mujeres que habían dejado vivas de Jabes Galaad a los de Benjamín. ¿Y cuál fue la causa de la división entre ellos y la tribu de Benjamín? La causa fue sus mismas acciones, su celo desmedido. La pregunta número 5. Pastor Enrique Ramos nos colabora con esta respuesta. ¿Qué se propuso para remediar el mal cometido, así como mantener el juramento anterior? Bueno, ellos habían jurado. Uno de los juramentos era que no le iban a dar de sus hijas, ¿verdad? A los de la tribu de Benjamín, que eran aproximadamente unos 600 hombres. Anteriormente ya habían 400, ¿verdad? Mujeres de los de Benjamín, pero no alcanzaban. Hacían falta. Entonces ellos tenían el juramento. Ahora se proponían otra cosa. Porque ellos decían, si no les damos mujeres a los 200 hombres restantes de Benjamín, pues lógicamente iban a tomar mujer de las cananeas. Y eso no les convenía. Como pueblo tenían costumbres, tenían leyes. Y ellos dijeron, para mantener el juramento, pues que ellas las tomen a la fuerza. Eso es lo que llegaron, ¿verdad? A esa conclusión. Porque ellos dicen, bueno, que ellos tomen mujeres, no se las están dando, sino que ellos las tomen. Pero al tomarlas no se las vamos a quitar. Así que vemos que dicen que hay una fiesta. Habían fiestas donde iban las muchachas, ¿verdad? Iban danzando, llegaban, ¿verdad? A esas fiestas. Y ese era el plan que ellos tenían. Como dice la nota, de que los judíos entendían, ¿verdad? El tercer mandamiento, de tomar el nombre de Dios en vano. Y Moisés les había dicho que jurar en falso, pues no era permitido. Ellos estaban jurando, pero el juramento lo habían hecho algo muy común entre ellos. Y eso lo dice la nota, ¿verdad? Pero a pesar de que ellos conocían a lo que llevaba un juramento, tenían muchas formas, ¿verdad? O artimañas, artificios para poderse librar de ese juramento. Y buscaban muchas maneras, como fue en la época de los fariseos, en la época de Jesús, ¿verdad? Ellos hablaban de juramentos. Ellos decían que el que jura por el altar, ¿verdad? No es nada, pero el que jura por la ofrenda,
es deudor. Y Jesús le dijo, hipócrita, ¿verdad? Si el altar es el que va a santificar la ofrenda. Entonces, formas así que ellos buscaban la manera de cómo librarse, ¿verdad?, del juramento. Así que en esta ocasión vemos de que estos hombres pensaban en el futuro, ¿verdad?, también de Benjamín, y ellos decían, pues no se las podemos dar, pero cuando van a la fiesta, pues ahí ellos pueden tomar. Pero la aclaración está más en la siguiente pregunta, hermano Luis. Así es. El juramento, si notamos, Pastor Enrique, en el texto dice, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Entonces ellos decían, el que diere. Pero si la toman no hay problema, no se las estamos dando. Eso fue lo que se propuso. Concluimos con la respuesta que se propuso para remediar el mal cometido, así como mantener el juramento anterior. Ya mencionaba, para evitar que tomaran cananeas, se propuso que se les permitiera tener descendencia y que la tuvieran tomando mujeres por la fuerza. Ahora, la pregunta número 6. Resolver un error cometiendo otro es el subtítulo. ¿Es correcto intentar obtener esposa mediante el secuestro? Definitivamente vamos a la respuesta, no es correcto. La subpregunta. ¿Qué se podía ver en el razonamiento de los israelitas? Imaginémonos, hermanos, el razonamiento de los israelitas. El pastor acaba de mencionar algo muy cierto. Ellos hacían juramentos y luego ellos mismos veían la forma de evadir, de librarse de esos juramentos. Sabían que un juramento debía ser cumplido, pero buscaban hasta el más mínimo detalle para decir, no lo hemos quebrantado, pero no lo terminaban cumpliendo. En este caso, el razonamiento de los israelitas, hermanos, era triste y lamentablemente cegado por impulsos, era cegado por lo que bien les parecía a ellos. Imagínense lo que ahora recomiendan. Viene la fiesta, dijeron ellos. Versículo 21 de Jueces, capítulo 21 también. Y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo y bailar en coros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. La primera propuesta es, cuando vengan las mujeres en esa fiesta a bailar en corros, entonces ustedes las van a tomar. Y vean lo que sugirieron, Pastor Enrique, llévenselas para Benjamín, se las tienen que llevar. Y planearon lo siguiente. Lógicamente ellos sabían, ahorita lo estamos diciendo, pero los que estaban ahí diciéndole, si le tomaban a una hija, iba a estar contento. No iba a estar contento. Entonces ellos dijeron, van a haber padres que se van a molestar, y recomendaron lo siguiente. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros las que las disteis, para que ahora seáis culpados. Fíjense ahora el razonamiento, Pastor Enrique. Si ellos les decían ahí, vaya pues te la voy a dejar, iba a ser como que se la estuvieran dando. Pero ellos les decían, no, nosotros la tomamos por la fuerza, déjennoslas. Tú no nos has dado, así que no vas a ser culpable del juramento, de quebrantar el juramento. Ellos mismos estaban manipulando el mismo juramento y estaban dando un razonamiento, estaban dando un punto de vista, hermanos, que era bien tramado en sus mentes, pero lamentablemente demostraba la falta de percepción de las cosas que ellos tenían. Demostraban su falta de lealtad misma en cuanto a lo que ellos mismos decían, y si no respetaban lo que ellos habían dicho, mucho menos iban a respetar a Dios. Así que esto es lo que encontramos aquí. Trataron de solucionar un problema, un error que ellos habían cometido con otro error, con otro problema que los iba a llevar a puntos o a desenlaces peores todavía. Pastor Enrique. Vemos, hermano Luis, ¿verdad? También para nosotros, ¿verdad? Siempre saquemos una enseñanza. Ahora dice la nota, ¿verdad?, de esta pregunta. La mejor forma de tratar con el error es presentar la verdad. Sí. Y permitir que las ideas descabelladas mueran por falta de atención, contrarrestada con la verdad. Dice, la debilidad del error resulta clara para toda persona, ¿verdad?, inteligente. Así que ellos cometían errores, pero no querían aceptarlo, que habían cometido un error. Ellos se mantenían, ¿verdad?, firmes, porque pensaban que hacían la voluntad de Dios. Decían, hicimos un juramento,
pero seguían cometiendo más errores y más errores. Entonces el consejo que nos da ahora a nosotros es dejar morir el error presentando la verdad. Si cometimos un error, ahora tenemos el deber de aceptarlo, ¿verdad? Es decir, sí, me equivoqué. Enmendarlo con la verdad. Tomamos planes, ¿verdad?, no adecuados o llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, que no era el correcto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reconocer nuestra equivocación y enmendarlo, ¿verdad?, siempre presentando la verdad. En aquellos casos cometían errores, pero trataban de mantenerlos cometiendo más errores. Muy bien, si querían reparar el error, hermano Enrique, aunque las mujeres de Jabes Galaad no eran suficientes para todos, pero ya la tribu no iba a desaparecer, porque ya iba a haber descendencia. O sea, aunque no fueran todos los que entablaron relación con las mujeres de Jabes Galaad, pero la tribu ya no iba a desaparecer. O sea, el error iba a ser remediado, pero ellos se fueron más allá. Concluimos con las respuestas. ¿Es correcto intentar obtener esposa mediante el secuestro? No. ¿Y qué se podía ver en el razonamiento de los israelitas? Se podía ver que actuaban por impulsos y que hacían lo que a ellos bien les parecía hacer. Pregunta 7 y última. Pastor Enrique, ¿qué se pudo ver en toda esta cuestionable manipulación humana? ¿Y qué amarga declaración se hizo al final del libro de Jueces? Bueno, hermano, vemos de que la cita, ¿verdad?, concluye de que ese fue el plan. Hasta ahí hemos visto que era el plan de que la robaron. Ahora, en esta cita de Jueces 21-23, dice, ¿verdad?, que los hijos de Benjamín lo hicieron así, como ellos habían planeado, de tomarlas, y decían, pues el padre no se la dio, y no están violando el juramento, sino que ellos la robaban. Ahora sí dice que ellos tomaron mujeres conforme a su número, que eran 200, ¿verdad? 200 hombres de Benjamín, robándola de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad. Edificaron ciudades y habitaron en ellas. Así que, ¿qué podemos ver, ¿verdad?, en toda esta cuestionable manipulación humana? Vemos que no buscaban, ¿verdad?, la forma correcta para poder llegar a un acuerdo. Desde el principio, ¿verdad?, desde que empezó el problema con los de Benjamín, tenían que haber buscado la forma más correcta de poderlo solucionar. Pero se fueron solo a los sentimientos, ¿verdad?, y no a la razón. Y eso es lo que nos enseña, ¿verdad?, como dice la subpregunta, ¿qué amarga declaración se hizo al final del libro de los Jueces? Aquí concluye, ¿verdad?, el libro diciendo que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que podemos ver de que se dirigían solamente por los impulsos humanos y no hacían, ¿verdad?, lo correcto. Cometieron muchos errores y hacían, ¿verdad?, lo que ellos, ¿verdad?, creían, según sus pensamientos, que estaba lo mejor. Así es. Y aplicando, pastor, lo que hemos dicho en toda esta lección, aplicándolo a nuestro tiempo, cuando al ser humano se le deja que haga las cosas por razonamiento personal, ¿cómo termina? Lamentablemente termina mal. Por eso es que Dios ha tomado a bien siempre dejar un orden establecido, dejar lineamientos para evitar que el mismo ser humano arruine su vida con los razonamientos que a veces tenemos que van muy lejos de lo que verdaderamente es correcto. Ahí hablamos, hermanos, del orden que Dios ha dejado, los lineamientos que Dios ha dejado en su palabra, que Dios nos ha dejado en todos los escritos inspirados por Él y también en las personas que Él mismo pone como líderes para dirigir a su pueblo. Nosotros debemos tener en consideración, porque en este caso, en todos los casos de los jueces, ha realzado algo. Algo que en el libro de Jueces fue la conclusión. No había rey en Israel y por eso el pueblo hacía como bien le parecía. O sea, cuando el pueblo no tiene un liderazgo, no tiene a alguien que lo dirija, lamentablemente cada quien va a hacer de verdad lo que bien le parezca. Y ya vimos en todas las lecciones que lo que al ser humano bien le parece es lejos de la voluntad de Dios. Terminamos con la conclusión de esta pregunta. ¿Qué se pudo ver en toda esta cuestionable manipulación humana? Se pudieron ver varias cosas. Ya el pastor nos las narraba y nos las explicaba. Número 1, que hacían como mejor les parecía. Número 2, que actuaban sin razonamiento. Número 3, que el ser humano siempre trata de manipular las cosas a su conveniencia. Y qué amarga declaración se hizo al final del libro de Jueces. La amarga declaración fue: cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que, hermanos, acá llegamos a
a la conclusión de esta lección. También llegamos a la conclusión del libro de los jueces. Todavía faltan unas lecciones basadas a estos estudios, pero el libro en sí de los jueces que aparece en la Biblia termina con esta historia que lamentablemente nos deja ver la condición del pueblo. Hoy para nosotros son lecciones muy importantes que deben ayudarnos a aprender para evitar caer en esos mismos problemas. Dios nos ayude a tenerlo en consideración y a esforzarnos por no aplicar nuestro razonamiento personal, sino a aplicar nuestra vida a la dirección que Dios mismo nos ha dejado a través de su palabra. Vamos a orar para finalizar. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. En este estudio, Señor, de la lección de escuela sabática, ayúdanos a comprender, Señor, cuál es el mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Como dice en tu palabra, Señor, que todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza ha sido escrito. Ayúdanos, Señor, a comprender, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y ayúdanos a no ser dirigidos solamente por sentimientos, sino por la razón, por lo que está escrito también en tu palabra. Tú has dejado los lineamientos necesarios para nuestro proceder y así hacer tu voluntad y un día, Señor, poderte ver para una vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa de Escuela Sabática. Te suplicamos también por todos aquellos que tienen dificultades, enfermedades, que aquellos que claman a ti, Señor, ten misericordia también de cada uno de tus hijos y que tu Espíritu Santo siempre nos ilumine para que como alumnos podamos aprender de ti en esta escuela sabática. Lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando que sea para provecho espiritual en nuestra vida y también invitándoles para que nos puedan acompañar en el próximo estudio de la siguiente lección. Por lo demás, se despide de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y también gracias, Pastor Enrique, por habernos acompañado. Gracias también, hermano, por la invitación y que sea de mucha bendición, ¿verdad?, para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Bendiciones para todos.